Hermanos, le voy a mostrar esto que les he dicho con un ejemplo. Si usted tiene un árbol en su casa, digamos, no sé, de cualquier fruto, ¿no? De manzana, y ve que no tiene manzanas, ¿qué hace usted? ¿Le cuelga unas manzanas para que tenga fruto? Así hacemos nosotros a veces, ¿no? Como no estamos creciendo en el Espíritu, como Dios no está transformando nuestras vidas, y no hay fruto de amor para otra persona, nos esforzamos y ponemos carita de amor, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? La carita bonita. Eso es como poner un fruto a un árbol. Pero ¿qué debe hacer una persona que tiene un árbol de manzanas para que dé manzanas? Ya hemos visto, no es colgarle unas manzanas, ¿no? Para que todos vean que tiene manzanas. Así hacían los fariseos. Los fariseos todo lo hacían para ser vistos por los hombres. Pero cuando el árbol no está dando fruto, mire, hay un pasaje en Lucas 13 de una parábola de Jesús. 13:6 dice, dijo también esta parábola, dice, ¿no? Había un hombre, dice, que tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Dice, y dijo al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y le dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿No? Es como lo que hizo el Señor con el que tenía el talento, ¿verdad? Y no dio fruto, lo echó. Pero el viñador es el que sabe qué es lo que hay que hacer. Dice el versículo 8, él entonces respondiendo dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando un árbol no tiene fruto? Hay que abonarlo, hay que regarlo, ¿verdad? Amén, hermanos. Escúcheme esto, cuando usted en su vida no está viendo el fruto, no está viendo que usted está dando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, no está viendo que usted está sirviendo a los demás o está sirviendo al Señor a través del servicio, cuando esto no es un fruto, es más, no digo que no sirva, pero digo que cuando eso no es un gozo para usted, usted tiene que preocuparse, porque eso lo está haciendo con sus fuerzas. Amén. Tiene que abonar la tierra. ¿Qué significa? Usted tiene que tener una vida devocional con Dios. Usted tiene que decidir vivir para Dios, obedecer a Dios. Tiene que tener todo eso. Para que cuando usted tenga que servir al Señor, servir a los demás, perdonar, eso sea un fruto. Escúcheme bien, hermano, por favor. ¿Qué pasa si para usted es muy difícil perdonar? Es que usted tiene problemas en su vida espiritual. Es que usted no está madurando suficiente. Amén. El Señor dijo incluso que si nos dan en una mejilla, demos la otra mejilla. ¿Y para quiénes es eso? Para los que están en una madurez espiritual grande, ¿verdad? ¿O es fácil? ¿Verdad que no? Amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen. Esos son frutos. Esas cosas hizo ¿quién hizo? Jesús. Amén. Él fue crucificado y dice que de su boca no salió palabra de maldición. La única cosa que salió hacia los que lo crucificaban fue perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque claro, Jesús estaba fortalecido. Él tenía la naturaleza de su Padre. Y aún tuvo que orar porque Él estaba en la carne, ¿verdad? El Verbo se hizo carne. Dice la Biblia que oró le caían de sudor gruesas gotas de sangre. Y dice
tuvo que venir un ángel para fortalecerle. Amén. Entonces, ¿para qué estaba orando? No era para que, aunque también le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, ¿no? Si no es tu voluntad, pero estaba orando principalmente para nunca maldecir a los que le estaban haciendo daño. Estaba orando para terminar la obra, ¿no? Sin ningún pecado. Amén. Para soportar la cruz, amando aún a los que lo estaban haciendo daño. Claro, y de hecho él murió, él sufrió la cruz por ellos mismos, ¿verdad? Y por nosotros. Y por todo el mundo. Por los más malos. Por Pablo, que fue un asesino de cristianos. Pero, hermano, la palabra que usa Jesús contra los fariseos es hipócritas. Escúcheme bien, si usted no ha escuchado antes esto. Hipócrita quiere decir, era la palabra para designar al actor, a un actor en el teatro griego, en el tiempo de Jesús. La palabra es hipócrites. El ser un actor, escuche esto bien, un actor representa un papel, ¿verdad? Hay un libreto y yo represento un papel que me aprendo, que no soy yo. Eso puede ser cuando estoy haciendo las buenas obras y no nacen de mí. Estoy representando y estoy haciendo bien. No estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que no hagan el bien, aunque no lo sientan. Debemos hacer el bien aunque no lo sentimos. Lo que pasa es que cuando no lo sentimos como algo natural, debemos preocuparnos, porque no es un fruto. Amén. Cuando una persona hace el bien y no es una cosa que viene de adentro, se va a cansar de hacer el bien. Amén. Entonces, si usted ve que no está fructificando en Dios, no se vaya como algunos a hacer obras. Amén. Vaya delante del Señor y ore a Dios y dígale: Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué está frenando mi crecimiento en Cristo? Amén. ¿Me puede escuchar usted? ¿Me puede entender esto? Porque la mayoría de las personas lo que hacen es esforzarse y hacer cosas. Amén. Es como ponerle a una higuera que yo quiero que tenga fruto, como le digo, es ponerle esos frutos artificiales para que se vea con fruto. No, a la higuera le tengo que cavar, le tengo que poner fertilizante, si es que tiene una enfermedad tengo que sanar. Amén. Eso es vivir en la gracia de Dios. No podemos, el mecanismo de la ley es ganarme la gracia de Dios con obras. Pero lo que Dios quiere es que esas obras sean natural para nosotros. Amén. Y sabe, la obra de Dios, las obras que agradan a Dios, son las obras que vienen porque Él sembró primero. ¿Y cómo siembra Dios? Por medio de su gracia. Y si usted es un terreno, de ese terreno que da fruto a 30, a 60, es un terreno bueno que recibe la gracia de Dios, que siente su perdón y que recibe todos los dones de Dios. Amén. Por medio de la fe lo recibe todo. Y cuando en serio lo recibe, cuando está convencido de que Dios le ama a pesar de sus imperfecciones y que Dios le da y que Dios tiene comunión con usted y Dios se agrada de tener comunión con usted, aunque usted todavía no sea perfecto, entonces usted va a ir cambiando y va a ir siendo perfeccionado. Como le digo, si algo me cuesta trabajo, es difícil que lo dé. Si no me costó trabajo y lo recibí de gratis,
es más fácil darlo, ¿verdad? La vida cristiana es una vida de gracia. No es volver, hermanos, si cuando yo no veo esto, cuando veo mis imperfecciones, la mayoría de las personas, como le digo, lo que hacen es tratar de compensar, ¿no? De ganarse el favor de Dios haciendo obras. Pero no, este no es el camino. El camino es decidir que uno va a recibir la gracia de Dios, recibir su perdón y permitir que ese perdón y todo eso, ese bien que tiene usted cuando Dios le perdona, se vaya manifestando en la vida hacia los demás. Amén. ¿Cómo puedo yo permitir, cómo puedo yo abonar ese árbol que soy yo para que dé fruto para Dios? Amén. Aquí dice, en ese mismo versículo, el que siembra para su carne, segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Entonces, preguntarme, ¿estoy sembrando en el Espíritu? ¿Cuándo estoy sembrando en el Espíritu? Amén. ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Escucho a Dios? ¿Obedezco a Dios? ¿O solo estoy viviendo por consignas? Otra cosa que está muy metido en nuestra vida. ¿Sabe, hermanos? Nosotros a veces queremos saber cómo se hace esto así y siempre lo voy a hacer así. Dios, por ejemplo, ¿cómo nacieron? Yo quiero mostrarles cómo nacieron las tradiciones. Una tradición nació muchas veces, generalmente nació con una palabra de Dios. Amén. Dios habló y dijo, ustedes van a hacer esto. Incluso los cultos, me imagino, Dios tiene que guiarnos. ¿Cómo vas a adorar a Dios? Ah, no. Un día Dios dijo, adórame de esta manera. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ah, bueno, desde ahora vamos a adorar a Dios de esa manera. ¿Pero qué quiere Dios? No, Dios quiere que tengamos la comunión con Él, para que Él nos hable y nos diga cómo le tenemos que adorar cada día. Amén. Hermanos, esto que estoy diciendo es muy importante para su vida y para nuestra vida espiritual. Cuando yo vivo por consignas, yo vivo por fórmulas, por maneras que otros hacen o me dicen, por eso siempre queremos saber, pastor, a ver, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer esto o el otro? ¿No? Y muchas veces el pastor es el sustituto de Dios. Porque, hermano, Dios espera que nosotros le oigamos a Él. Dios espera que nosotros oremos a Él y sepamos qué hacer. Esa es la vida normal de un cristiano. Que la religión ha cambiado. Amén. Todos los días yo puedo vivir con la dirección de Dios. Debo vivir con la dirección de Dios. Todos los días. Y entonces tengo comunión con Dios. Y entonces eso es lo que se llama la vida de fe. Ahora, no estoy diciendo que no hagamos buenas obras aunque me pese, aunque no me nace. No, porque dice la ley de la siembra y la cosecha, que si yo hago lo malo, voy a cosechar lo malo. ¿Qué pasa cuando el hacer bien no es natural? El hacer bien me cuesta tanto. No le estoy diciendo que no lo haga. Lo que estoy diciendo es que usted examine en su vida, porque no está, ese bien que está haciendo no es un fruto. Amén. Es una acción a pesar de usted mismo. Pero ¿para qué vino la gracia de Dios? Vino para que en mi interior, de mi interior salga el hacer el bien. Porque cuando yo nací de nuevo, nací de una nueva naturaleza,
que sí es cierto, está luchando con la vieja. En la vieja naturaleza, por ejemplo, la vieja naturaleza le cuesta perdonar, ¿no? La vieja naturaleza dice, tan malvado lo que me hizo, ¿cómo le voy a perdonar tanto que me dañó? Pero la nueva naturaleza dice, perdónalo porque no sabe lo que hace. Perdónalo porque te perdonaron a ti, así. Amén. Mis queridos hermanos, no nos engañemos. El problema no es dejar de hacer las buenas obras. El problema es no engañarme pensando que esas buenas obras están bien, son super obras delante de Dios. Las obras buenas delante de Dios son las obras que son un fruto. Amén, que yo hago la buena obra y me gozo en mi interior. Y eso lo es todo. Porque cuando hago lo bueno, pero no lo hago como un fruto, ¿qué pasa? Me canso. Amén. Seguramente me voy a cansar. Esas personas que hacen lo bueno, pero no siendo un fruto, se cansan. Después empiezan a mirar a los otros, demandan de los otros, ¿no? Porque lo hacen por ley, pues, ¿no? Si yo tanto bien que le hice, ¿no? Y estos resultados tengo de ti, ¿no? No. El que lo hace por gracia, lo da. Amén. Y lo da porque recibió. Por eso es tan importante recibir la gracia de Dios. Usted conoce. Bueno, yo como pastor, por ejemplo, en la otra iglesia había una persona que iba a barrer todas las veces. Y bueno, pues no, los primeros días, caramba, que parecía que qué gozoso, ¿no? Y después empezó a mirar a los hermanos. Y yo soy la única que barro aquí en esta iglesia. ¿Y por qué no vienen los demás? ¿Sabe qué? ¿Por qué es eso? Porque su obra no es una obra de gracia. Porque es una buena obra, en eso estamos seguros, ¿verdad? Está ayudando, está bendiciendo. Pero cuando yo estoy haciendo buenas obras y me estoy cansando y estoy mirando que no me están retribuyendo los demás, no es que debo dejar de hacer la buena obra, pero debo de mirar en mi corazón, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no estoy haciéndolo con el mismo gozo, con la misma alegría que siempre? O con mayor alegría cada vez, ¿verdad? Porque se supone que si estoy creciendo en Cristo, cada vez va a ser más alegre el dar, ¿verdad? Usted sabe que cuando Dios da, se goza. Se goza el Señor a darnos, se goza al perdonarnos. Esa es la naturaleza de Él. Amén. Cuando yo empiezo a hacer el bien a alguien, y me estoy cansando de hacerle bien, y estoy empezando, y la otra persona, ¿cuándo me devolverá este bien? ¿Sabe qué? Estoy actuando por ley. Amén. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de hacer el bien porque ya no lo siento? No. Lo que pasa es que tú tienes que mirar tu corazón y tienes que ver que tienes que seguir abonando la parte de Dios en tu vida. Amén. Tienes que mirar realmente esa conciencia, escúchame bien, esa conciencia que tengo yo de que todo lo he recibido por gracia, ¿se está perdiendo? Claro que debemos empezar sabiendo que todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido por gracia. Si usted no ha empezado con eso, y usted dice, no, todo lo que tengo es en base a mi esfuerzo. Bueno, ya empezó mal, ¿verdad? Pero cuando usted sabe que usted es administrador de todo lo que tiene, amén, sabe que todo lo que tiene aquí no es suyo. Cuando eso pasa y usted se mantiene y todos los días se da cuenta que todo lo que tiene es de Dios, vino de Dios, y que usted está disfrutando más bien, amén. Y pueden ser cosas
como por ejemplo su capacidad, no sé, para trabajar, su inteligencia. Si usted es una persona muy inteligente y muy trabajadora, ¿sabe, mi hermano? Esa inteligencia se la dio Dios. Y todo lo que usted consiga con esa inteligencia debe ser para Dios. Entonces eso es fruto para Él. Y también Dios nos dio la gracia de que toda esa inteligencia también fue para mi disfrute y mi bendición. Amén. Pero usted tiene que darse cuenta que todo eso es de Dios. Porque cuando usted sabe que eso es de Dios, vivirá para Dios. Y su vida tendrá sentido. Y realmente ahí hay crecimiento. Amén. Por eso les decía, lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir con libretos preconcebidos, donde yo no tengo que escuchar a Dios para obedecer hoy día. No, ya me dijeron que obedecer hoy día es hacer esto. ¿Cuál es lo malo de eso? Lo malo de eso es que no necesito tener comunión con Dios para vivir. Amén. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la provisión económica. Este es un ejemplo. Vamos a decir, hermano, mire, primera cosa, Dios usa tu trabajo para proveerte muchas veces, ¿verdad? Tú trabajas, estás en un lugar donde tienes que trabajar y también dar testimonio de Dios. Pero ¿quién es tu proveedor? Escúcheme bien. ¿Es tu trabajo? Algunos decimos eso, pero no vivimos como eso. ¿Qué pasa si te van a quitar tu trabajo? ¿Qué pasa con algunos que han perdido su trabajo? ¡Ay, se sienten tan mal! Hermanos, pregunto, ¿qué pasa con tu corazón? En realidad, ese tu trabajo, tú lo estabas haciendo un ídolo. Tu trabajo era tu proveedor. Y cuando dices, Jehová es mi pastor, es mentira. Amén. Escúcheme bien. ¿En quién te apoyas, hermano, para tu sustento? ¿Quién es tu confianza? ¿Es Dios o es tu trabajo? Hay mucha gente hoy en día que está muy mal, está porque perdió su trabajo. Pero yo quiero decirle una noticia, no perdió a Dios. Amén. Amén. Pero si al perder tu trabajo te diste cuenta que ese era tu sustento, entonces ese trabajo era un ídolo para ti. Amén. Hay gente en algunos trabajos, hermano, especialmente con aquellos que tienen que ver con la política. Es otro pequeño ejemplo de que el trabajo también puede ser tu ídolo. A veces te dicen, bueno, si quieres conservar tu trabajo tienes que hacer esto, algo fuera de la voluntad de Dios. Y ahí está uno en la disyuntiva, ¿verdad? O obedezco a Dios, o desobedezco a Dios y conservo mi trabajo. Amén. Si el trabajo es tu proveedor, tú vas a corromperte y vas a mantener tu trabajo. Pero yo te digo, cuando haces eso, estás sin querer, estás mostrando que ese trabajo es tu ídolo y que Dios no es tu proveedor. Amén. ¿Sí o no? Otro del trabajo y de la provisión. Otras personas dependen tanto del trabajo que usan el tiempo que le pertenece a Dios, el tiempo de su comunión con Dios, incluso el tiempo que deben tener con su familia, el tiempo para alimentarse con la palabra de Dios, etcétera, para trabajar. Y ahí está mostrando que Dios no es su Dios en este sentido. Dios no es su proveedor. El trabajo es su proveedor. Su obra es su proveedor. Amén. Entonces,
nos empezamos a dar cuenta que cuando hago yo todas estas cosas, empiezo a dejar de vivir por fe. ¿Y qué dice? ¿Cómo se llama? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No? Amén, hermanos. Tenemos que analizar en varias cosas. Porque todos podemos decir, no, Dios es mi proveedor. Usted le pregunta, no, sí, es mi proveedor. Pero a ver, ¿qué pasa si te echan del trabajo? Una depresión, hermano. ¿O qué pasa si para conservar tu trabajo te dicen, tú tienes que mentir, tú tienes que corromperte, tú tienes que... No, mi trabajo es mi pastor. Amén. O como he dicho ahora, si en tu trabajo tú puedes decir, yo no tengo tiempo para orar a Dios. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo, ¿no? No tengo tiempo muchas veces ni para la familia. Amén. Entonces tu trabajo, o sea, no es Dios tu proveedor. No estás viviendo vida de fe. Hermanos, los que vivimos vida de fe, Dios es nuestro proveedor. Es una manera de vivir todos los días por creer a Dios. Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ¿qué decía? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Era una vida de fe. El que vive vida de fe puede obedecer a Dios en cualquier momento. Aunque parezca que todo lo demás va a ser en contra. Otro ejemplo, hemos hablado de la provisión, ahora quiero hablar de la oración. Hermanos, ¿por qué oramos? ¿Para cumplir un principio? ¿O oramos para tener comunión con Dios? Amén. Dice la hermana, para tener comunión con Dios. Pero ¿cuántas personas la oración es una carga pesada? 5 minutos de la presencia de Dios y ya no sabe qué decir, ya no sabe qué hacer. Amén. Hay personas que oran 2 horas, pero ¿cuánta comunión? Esa es la pregunta. ¿Cuánta comunión con Dios tuviste en esas 2 horas? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la oración que Dios quiere? ¿Usted qué cree? Esa oración pesada, difícil, complicada, ¿verdad que no? ¿Cuál es la oración que trae fruto? Es esa oración donde yo tengo comunión con Dios. Porque ¿sabe qué? Para empezar, yo tengo que saber que Dios tiene comunión conmigo si yo le creo. Porque de su gracia, eso es lo que me ha dado de gracia. Amén. El que tenga comunión conmigo siendo un hombre imperfecto. Usted tiene que preguntarse, ¿realmente creo en la gracia de Dios? ¿Realmente estoy con fe? Por ejemplo, hermanos, los días de oración de los jueves. Por ejemplo, el jueves, el día de oración del jueves, tiene ese peligro, ¿verdad? Porque cada uno tiene su horario, ¿no? El peligro es que usted siga orando por obligación. Ese es el peligro. Para muchos es una pesada carga, pero ese no es el propósito. Yo lo pensé mucho. El propósito, hermano, para su jueves de oración, sus horas de oración, era darle un pequeño impulso, sabiendo que su tiempo de oración compite mucho con otras actividades. Entonces, es un pequeño impulso, eso es el tiempo, pero no para que sea una pesada carga. Amén. Es deshacernos de esas otras que se convirtieron en prioridades en nuestra vida. Ahora, ¿voy a dejar de orar porque es una carga pesada? No. Amén.
Más bien voy a orar, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está mal? ¿Por qué mi tiempo de comunión contigo es una carga pesada? ¿Me entiende por dónde es el camino, hermano querido? Dios nos va a hablar. Y creo que la primera cosa que nosotros tenemos que ver, ahora, obviamente hay cosas que impiden mi comunión. Si yo no he perdonado a alguien, por ejemplo, ¿verdad? Ahí Dios te va a decir, no, mira, no has perdonado a esta persona, ¿cómo vienes a orar? Por razón, pues la oración es una pesada carga. Para muchos la oración es una fórmula, la oración es una postura, son gritos y todo. ¿Por qué son así tan gritones y tantas cosas? Bueno, puede ser su carácter, está bien. Pero si yo para sentirme que estoy orando tengo que hacer eso, entonces quiere decir que mi oración no es una verdadera comunión con Dios. Porque la comunión no viene ni del grito, ni de la palabrería, ni de nada de eso. La verdadera oración, yo estoy en comunión con mi Padre. Amén. Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro, la primera cosa que dijo, Padre Nuestro. Amén. ¿Qué es la oración para ti? ¿Estás viviendo en la gracia o en la ley? ¿O tienes que orar porque es necesario para vivir? No, orar, igual que todo lo que es de gracia, es un privilegio que Dios te dio. Amén. Él abrió la puerta para permitir que un Dios tan santo, dice cuando llamó a Isaías, que los ángeles, los querubines, todos esos seres adoraban y decían santo, santo, santo. Y hasta dice los quiciales de la puerta se estremecieron por el poder y la santidad de ese Dios santo. Y mira la gracia de Dios, que ese poderoso Dios santo, tan diferente de nosotros, que ahora ese Dios así tiene comunión con nosotros. Amén. No es comunión perfecta. Amén. Y sin costo, porque es gracia. Tenemos que entenderlo, queridos hermanos. Porque vivir por la ley es eso, es ese vivir diferente, salidos de la gracia de Dios. Y como te digo, todo es difícil cuando estás haciendo por ley. Todo es difícil, todo te cansas. Pablo decía que él había trabajado más que todos. Y ¿sabe qué? Nosotros pensamos, no, ese Pablo tenía una fuerza de voluntad, ese Pablo era un hombre. No, Pablo había recibido la gracia de Dios y había comprendido la dimensión de la maravillosa gracia. Y estaba disfrutando. ¿Por qué algunos cristianos se sienten tan solos? ¿Cuál es su problema? Su problema es un problema espiritual, no es un problema de soledad, de que no está con gente, es problema espiritual. Porque en su corazón no sabe de la maravillosa gracia que le hace que está Dios con él. Amén. Dios está con nosotros, queridos hermanos, y no es por nuestro desempeño, no es porque lo hemos conseguido con toda mi fuerza de voluntad, no, es porque le he creído a la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Hermanos, por eso se nos exhorta a perseverar en la gracia de Dios. Amén. Estos son dos ejemplos, la oración, como les dije, y el sustento. Y esto podemos extenderlo a cada una de las áreas de nuestra vida. Amén. Por favor, haga ese ejercicio en esta semana. Yo no puedo dar aplicación a cada cosa, pero en cada cosa yo tengo que recibir la gracia de Dios y exhibir la gracia de Dios hacia los demás. Y entonces, hermano, tú tendrás una vida cristiana, esa vida cristiana abundante, esa vida cristiana que se goza en servir, en bendecir. Amén, que dar no es nada pesado, es un gozo. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero para muchos es un eslogan, mi hermano. Para muchos es una mentira. Porque cuando tienen que dar,
no es más bienaventurado. ¿Sí o no? Yo muchas veces he dado así. Muchas veces he dado así. Y bueno, si usted quiere tener buen resultado, aunque no lo sienta bienaventurado. Pero si no lo siente bienaventurado, hay un problema espiritual. Detecte ese problema espiritual. Dígale, Señor, ¿por qué para mí me es tan difícil dar? Lo mismo perdonar. Por eso le digo, a todas las áreas de tu vida se tiene que aplicar la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios sea una realidad en tu vida, tú vas a ser un cristiano que, la vida cristiana es pues bien linda, hermano. ¿Para cuánto la vida cristiana es un calvario? Pero la llevo porque Cristo lo hizo por mí. Pero es una pesada carga. ¿Y qué dijo el Señor? Pero miren, en Mateo 11 dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, haciendo las cosas por ley. Yo les haré descansar. Amén. Él nos hará descansar. Él dijo, al finalizar ese pasaje, dijo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque la gracia vino y ahora mis acciones cristianas, si se puede llamar así, que quizás no lo estoy llamando bien, pero usted entiende, ¿verdad? Mis acciones buenas no son una carga, porque son un fruto. Amén. ¿Debo hacer lo bueno? Debo hacerlo siempre. Pero la cosa es, cuando hago lo bueno, me está doliendo, me está haciendo pesado, ahí es donde debo ver, no, aquí en mi vida hay algo que arreglar. Amén. Nosotros deberíamos hacer la voluntad de Dios con tanto gozo. Deberíamos vivir todos los días entendiendo la voluntad de Dios para mi vida en ese día. Pero siempre queremos reglas generales. ¿Cómo vive un cristiano? Vive haciendo esto. No es así la vida que Dios quiere. Así nos han enseñado, así queremos incluso nosotros hacer. Pero eso no es vivir por fe. El vivir por fe es vivir en comunión todo el tiempo, escuchar a Dios, aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo sabes si tienes que darle un dinero a esa señora que está en necesidad? ¿Cómo sabes qué es la voluntad de Dios? ¿O cómo sabes si tienes que servir a alguien o no servir a alguien? ¿Cómo sabes hoy día qué tengo que hacer en este día? Cuando tienes todo tu programa, ¿sabes qué, hermano? Puedes vivir sin fe. Pero muchas veces Dios empieza a cortarnos, amén. Empieza a cortar nuestro sustento, empieza a cortar algunas cosas. ¿Para qué? Para que vayamos y le pidamos y tengamos, digamos, ¿qué hago, Señor? Cuando eso debería ser todos los días. Esa es la vida cristiana normal. Y esta mañana yo te lo estoy predicando, te lo estoy diciendo. El otro es estilo de vida religioso. Y es un sustituto peligroso a la vida de fe. Es un sustituto peligroso a la vida de fe. Porque ¿sabe qué? Nos hace creer que siguiendo determinada receta ya estoy agradando a Dios. Pero Hebreos 11:6 me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La vida de comunión con Dios es la vida que nos va transformando y no hay otro sustituto. Amén. Perdóneme, yo creo que me he pasado mucho. Pero si yo no vivo una vida de fe, no estoy agradando a Dios. Y si la religión me dice que haciendo esto, haciendo determinadas cosas, estoy agradando a Dios, es un sustituto engañoso. Amén.
Cuando usted está en su oficina, tiene malos sentimientos hacia alguien, reacciona mal, no hay testimonio de Cristo en su vida, debe preocuparse. Amén. Y no preocuparse para hacer obras. No, ahora tengo que llevar folletos. No. Hay una falta de fruto en su vida. Y la vida cristiana es una vida de gracia, que Dios me trajo esa gracia como una semilla, para que como fruto de ello, la vida de Dios. Amén. Espero que esta mañana haya sido fructífera para su vida. Espero que estemos entendiendo qué es la vida cristiana, qué es el evangelio de la gracia de Dios, y podamos recibir el poder de ese evangelio. Porque a veces, hermano, en la ley nadie puede cambiar. El sistema de hacer obras no funciona. Y como le digo, no estoy diciendo que no haga lo bueno. Estoy diciendo que si usted al hacer lo bueno no lo ve como un fruto, usted le diga: Señor, ayúdame a crecer. Estoy necesitando crecer. Porque para mí debería ser, por ejemplo, más bienaventurado dar que recibir. Amén. Para mí sería servir en cualquier cosa, hasta barrer el templo, lo que sea, debería ser un gozo. Amén. Porque hacer la voluntad de Dios es un gozo. El salmista David decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Y tu ley está en medio de mi corazón, decía el salmista. Amén. Hermanos, podemos vivir vidas con fruto, siendo como somos. No necesitamos ser superhombres, supermujeres, supersantos. No necesitamos 14 horas de oración diaria, no necesitamos. Necesitamos creerle a Dios, que Él nos da las cosas por gracia. Y necesitamos hacer de Él nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro amor, el que consuela nuestra vida. Qué lindo es vivir así. Qué lindo es vivir así. Eso es vida cristiana. Hay una gran diferencia entre vivir una vida cristiana y vivir una vida religiosa. Aunque aparentemente los religiosos eran tan buenos, así como los fariseos en su tiempo eran para la gente los admiraba. Pero Jesús conocía profundamente qué había en su corazón. Ellos, todo lo bueno que hacían, lo hacían. Pero era representación de un papel, ¿no? Ellos querían hacer la ley. Y no estoy hablando de no hacer la ley, pero la ley para nosotros debe ser un fruto. La ley, el amar a Dios, el amar al prójimo, el servir, el bendecir, todo eso tiene que ser un fruto y abundante. Eso es cuando nuestra vida espiritual está bien. Esa es la vida normal de un cristiano. Y por eso le digo que si eso no está pasando en tu vida, ve qué está pasando. Examínate o dile al Señor, como le decía David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y creo que la primera cosa donde tú debes rascar es: ¿estoy realmente creyendo que Dios da las cosas por gracia? ¿Estoy creyendo que Dios me da todo lo que tengo por gracia? Amén. Por favor, no se olvide de esta palabra. Por favor, esta semana medite en esta palabra. Puede ser gran diferencia en su vida. Amén. Gina sabe cuánto me ha costado eso. No es que me ha costado, pero bueno, con Dios sabemos cómo son nuestras cosas, ¿no? Yo, hermanos, cuando vengo aquí a dar una palabra, y muchas veces en mi vida vine a dar una palabra sin convicción. Pero en este tiempo, yo no me siento bien de que pase eso. Y cuando no hay más, pues no hay más, ¿no? Pero soy pastor. Pero cuando Dios me habla,
Qué precioso es la palabra. Y yo creo que lo que hoy usted ha recibido es edificación. Sinceramente, ¿cuántos años uno ha vivido en un estilo de vida de ley y no ha cambiado? Años siendo cristiano y la misma cosa en mi vida. Pero creo que el punto, uno de los puntos, quizá hay más, es que yo no estoy confiando en la gracia de Dios. Porque cuando viene la gracia de Dios, hacer lo bueno es un gozo y es posible. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un precioso día. Sí, por favor, Jenita, ya terminé. Dios les bendiga a todos los que están viendo